Hola a todos, bienvenidos a El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Hoy con José Luis y... Irma, Dalia no nos extrañando a pudo Dalia. acompañar, pero bueno, le mandamos saludos a Dalia. Hola Dalia, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de vuelta como siempre de cosas que según nosotros son interesantes para el acontecer nacional. Y algo que ha estado en la palestra pública o que se ha estado hablando mucho los últimos días es Darién, una Claro. provincia que yo diría que se olvida Dicen la provincia bastante. olvidada. Se olvida bastante y se nos olvida. Y bueno, Darién está pasando por un momento difícil, interesante. Hace poco la prensa publicó una noticia en la que se afirma que Darién pierde 8.1 hectáreas de bosque al día, lo cual es bastante escandaloso, diría yo. Lo curioso es que salen estas noticias y esta información tan contundente y yo no veo honestamente que se forme como que el mismo voz que se forma, por ejemplo, cuando vemos al Amazonas quemándose. Claro. ¿Verdad? Cuando estamos viendo la situación del Amazonas, de cómo el bosque del Amazonas se está incendiando, vemos los hashtags de Pray for Amazonas, salemos al Amazonas. La gente donando plata. Famosos, por favor, donen plata. Sin embargo, Darién, nuestro propio pequeño Amazonas, diría yo, nuestra selva, nuestro bosque, está perdiendo 8.1 hectáreas al día, no a la semana, no al año, o sea, al día, eso es bastante y no siento Yo que creo- la sociedad esté como tan preocupada al respecto. Yo creo que es súper importante y es hasta positivo que la gente esté preocupada por lo que pasó en el Amazonas, porque el Amazonas es como el pulmón del mundo, yo diría. Pero también es importante que nos preocupemos por nuestro propio Amazonas, o sea, nuestro propio pulmón, que es el Darién. Como estabas diciendo, en los últimos 7 años han perdido, según el artículo de la prensa, 20.800 hectáreas. Eso es demasiado. O sea, ojalá pudiéramos, ¿sabes? Cuando se pierde plata, uno puede decir, bueno, con esta plata hubieras comprado esto. Ojalá pudiéramos expresar de algún modo que la gente entendiera cuánta es esa cantidad de bosque y que pudiéramos sentirnos un poco más afectados, así como cuando nos roban o cuando un corrupto vemos un sobrecosto, una noticia, pudiéramos entender lo mucho que eso nos afecta. Y bueno, hay que explicar un poco lo que ha estado pasando. Es que producto de las actividades de madera, o sea, la gente que, por decirlo de una forma sencilla, hace negocios con la madera, desde que entró este gobierno, el ministro Milcea Concepción suspendió los permisos como para hacer una auditoría. Sí, porque, ok, conste que en la administración pasada el ministro de Ambiente dio permiso para que se talaran árboles que literalmente están en peligro de extinción. Exacto. Yo no sé qué lógica tiene ese, honestamente, señor Emilio Sempri, pero bueno, allá usted con su conciencia, no sé qué decir. Exacto. Entonces, siguiendo, el ministro como que suspendió para tratar de medir el impacto de qué era lo que estaba pasando en Darién, qué tanto eso nos puede afectar, cuáles son qué cantidad de bosques se están perdiendo, también cómo permitir que siga ocurriendo la agricultura y la ganadería, pero de una forma ordenada, que no ocurra a los bosques, pero obviamente, que no afecte a los bosques, pero obviamente la gente que está metida en ese Tala negocio ilegal. han estado siguiendo de forma ilegal. Y de hecho, el 97% de la tala ilegal en Panamá ocurre en Darién. En Darién hay una especie que es el cocobolo, que es una Ajá. madera carísima. O sea, de verdad que te haces millonario a punta de talar cocobolo. Y bueno, supongo que ese es como el gran atractivo de Darién y las empresas que indiscriminadamente se meten en ese negocio. Y de hecho recuerdo que en la administración pasada uno de los diputados estaba como que un poco envuelto en ese escándalo de la tala de Darién. Así que bueno, él no se religió. Pero sí sucedió que la política también está muy metida en este tema. Y de hecho la Asamblea Nacional creó una comisión para como que investigar lo que está pasando en Darién. Está liderada por Edison Brose, que es un diputado independiente. Lo que me parece curioso es que se señala en la noticia que esta comisión de la Asamblea va a trabajar junto al Ministerio de Ambiente para ir a fiscalizar o revisar qué es lo que está pasando en Darién. O sea, van a ir a Darién. Yo diría que lo mejor sería que fueran solos, sin el Ministerio de Ambiente, porque tú nunca sabes si hay, por ejemplo, Exacto, mano de porque- gobierno. Claro. Como que sería mejor que los diputados simplemente dijeran, nosotros mejor por nuestro lado vamos a investigar, porque uno nunca sabe qué clase Claro. de influencia te están metiendo No, al final desde es, el ministerio. es parte del rol de fiscalización. Porque Exacto. puede que el Ministerio de Ambiente no tenga nada que ver, pero si son hubiera... órganos separados. Exacto, son órganos... Y si hubiera... O sea, si el Ministerio de Ambiente tuviera parte de la culpa, probablemente en los informes que vaya a dar esa comisión de investigación, creo que es una subcomisión, no podrían plasmarlo de la misma forma porque fueron a investigar. Es como que yo voy a investigar
el trabajo de graduación de Irma y vaya con Irma y... Okay. Y yo te presento Exacto. el trabajo. Dije, todo está perfecto, Panisa. Entonces yo pienso que es importante que, Sí. que sin que el Ministerio de Ambiente deje de hacer su parte, si la Asamblea va a investigar, cumpliendo con su rol de contrapeso y de fiscalización, Yo digo que lo haga de manera quizá lo hicieran independiente. de manera independiente sin mi ambiente. Pero muy, muy positivo que quieran investigar lo que está sucediendo y creo que deberíamos ver más de esto, pero en otras, por ejemplo, imagínate cuando pasó lo de Pandeportes, ojalá hubiera, o sí hubo, no hubo, ¿verdad? Comisión de la Asamblea que dijera vamos a investigar lo de Pandeportes. O sea, como que no vemos esta fiscalización de la Creo que- Asamblea creo que al la órgano última vez- ejecutivo. creo que la última vez que se creó una subcomisión fue en el gobierno anterior para cuando salió el escándalo de las donaciones. Sí, sí recuerdo. Es una... Pero bueno, Y en la pero, eso subcomisión- pero eso sí era una estupidez porque literalmente el escándalo de las donaciones Era era de la ellos Asamblea. tenían que autoinvestigarse y había diputados en la subcomisión que estaban que había noticias de que ellos también habían sido parte Sí, del o sea que escándalo. no muy bien, pero ojalá simplemente sí se encargaran de fiscalizar más al Ejecutivo, más el rol del Ejecutivo y estuvieran más de cerca viendo lo que está haciendo cada ministro, cada ministerio. Así que bueno, vamos a pensar Sí. que esto es un buen inicio, una buena iniciativa y ojalá de vuelta que puedan hacerlo de manera independiente y que la investigación no dependa del Ministerio de Ambiente, porque o sea, ¿cómo vas a fiscalizar al Ejecutivo? No, El claro. Ejecutivo es el que te da el tuyo en andar bien, ¿no? O sea, ¿tú ves qué hace? Y llamar la atención no solamente a mi ambiente, a la asamblea, que claro que tiene un papel que jugar, pero también de parte de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía- O sea, nosotros tenemos como que, si no es una agenda, porque yo pienso que eso ha pasado, el tema del ambiente en los últimos gobiernos, con tantas necesidades, con tanta cosa, nunca ha sido como un tema relevante y que los panameños sienten como que, ok, cuando vienen las elecciones yo quiero saber a quién me vas a poner ministro de ambiente. Claro, claro. O cuáles van a ser las políticas, cuáles son tus planes No es como un para el eje, no es ambiente. como un eje central en elecciones, Exacto. ni en la vida diaria, Exacto. honestamente. Ahora nada más con lo del Carrizo que la gente desactivó. Pero ojalá se activaran así mismo también No, con y- los bosques de Darién. Que, Sí. que No, afectan. y me llama la atención que hay diferentes instituciones como Alerta Roja Darién, Miren Darién, pongan el ojo a Darién. De hecho, hay un científico del Smithsonian que como que participó del proceso de cuando se estaban poniendo las reservas forestales en Darién y estaban en unas zonas protegidas, etcétera, en los 70 y 80, y él salió diciendo también en el artículo de la prensa que en verdad si Panamá entero no se ponía con ojos a Darién y se cambiaba la dirección de cómo se estaban haciendo las cosas, Darién iba a terminar literalmente como un potrero. Por el tema de los incendios, por la ganadería y los campesinos que Y están la tala. haciendo. Exacto. La tala y también hay incendios, porque la gente piensa, no, en Darién, madera, etcétera. Pero también, o sea, esos incendios que vemos, las fotos, que yo creo que eso es lo que más nos impresiona. Que claro, cuando vemos esta Yo noticia. creo que eso es lo que necesitamos, una foto de Darién peluncho para que la gente como que de verdad Claro, y la gente, o sea, lo ponga como en... todo el año ha habido incendios en el Amazonas, pero hasta que se vuelve mediático y tú ves una foto de fuego, entonces la gente no le pone quizá la atención. Y yo no creo que en Panamá aguantáramos a que pase algo así. O sea, no debemos esperar a que veamos Darién, o sea, que no tengamos bosques Que Darién que dije Sarigua. para que la gente vaya a estar protestando. De hecho, hay un grupo de jóvenes que protestan en la asamblea los viernes, que son niños de escuela, ni siquiera de jóvenes de universidad, Ok. que protestan por el tema del ambiente. O sea, no solamente de Darién, sino cambio climático en general. Y yo creo que también un llamado a los medios a que le pongan atención a todas las acciones que se están haciendo alrededor del ambiente, porque para cerrar el tema, yo creo que vale la pena no esperar a que nos esté A afectando. que sea irrevertible. Exacto, o a que tengamos que andar por ahí o sea, que la contaminación llega a tal punto que creo que es en China, que un amigo que estaba allá me contó que la gente literalmente anda con... Claro. Bueno, no sé si Panamá llegue a alguna vez en su vida a emitir la cantidad de contaminación que emite China, pero sí creo Claro. que tenemos que prestarle atención a nuestros recursos naturales, sobre todo. Y bueno, ya cambiando un poquito el tema, ahora más que nada política, han habido nombramientos en altos cargos del gobierno bastante interesantes y bastante controversiales, diría yo. Empezando con el IDAN. Y de vuelta aquí nos vamos al tema del ambiente, etcétera, recursos naturales. El IDAN es una institución que está, o sea, fallida. Fallida, hace unos días, no recuerdas que Arraiján estuvo como 5 días sin Sí. agua. Hay muchos sectores en Panamá donde no llega En el Betania, agua o sea, en el potable. centro de la ciudad. Mis hermanos no pudieron ir a la escuela hace unos días, la semana pasada creo que fue, justo porque en Betania, o sea, que tú pensarías, La ciudad, Panamá la Norte, ciudad, Panamá la Este, cosmopolita. Betania, y que en el centro de la ciudad no hay agua. No había agua. El IDAN tiene bastantes problemas de eso, mucha falta de mantenimiento, los equipos se dañan, etcétera. Y
se nombró, o sea, primero que nada, el IDAN para nombrar a sus directivos abrió un concurso, ¿verdad? Exacto. Dije, vengan todos, pongan su Todos los currículum, interesados. vamos a tomarlos a todos en cuenta, pero a la hora de la hora nombraron de director y de subdirectora nombraron a personas que están estrechamente ligados con altas figuras del PRD. Primero, el director, que su nombre es Guillermo Torres Díaz, es el hermano del diputado del PRD y jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres Díaz. Entonces ya ahí empezamos como que, ok, pero uno diría, ok, pero tal vez coincidencia, tal vez el tipo es un crack en lo que hace, whatever. La subdirectora es Luz Amalia González. Ella es hermana del exdiputado del PRD y secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Y también es la madre del secretario general de la Asamblea, que también es exdiputado del PRD, Kivian Panay. Entonces ya eso es como mucha coincidencia, director y subdirector completamente ligados a altas figuras del PRD, te dejan pensando si realmente el IDAN es una prioridad para este gobierno, porque ya no estamos para improvisaciones, ni para utilizar esa entidad como premio político o como cuartel de los allegados de tu partido. De verdad que me parece que es una falta de respeto. Exacto. Es Yo una pienso- falta de respeto, sobre todo considerando como que la necesidad que tiene el país de que el IDAN comience a funcionar y de que lo haga bien, hacer estos nombramientos. Y no sé, honestamente, y lo que más me parece curioso a mí es que salen estos nombramientos y por ejemplo, no te permiten ver la hoja de vida de estas dos personas, ¿verdad? Entonces tú Sí, yo dices, pienso que más allá de que sean de un partido, porque pero es que no solamente del partido, porque una cosa es que son del partido, pero que los dos sean hermanos de alta figura del Claro. o sea, como que es demasiada coincidencia, ¿me explico? Sí, lo que demuestra es que al final está haciendo un nombre, o sea, a menos que las personas sean unos expertos en el tema del agua o en la Y que administración. coincidencia que son hermanos de gente del PRD, pero No, pero no nos enseñaron las hojas de vida para por lo menos Exacto. justificar eso y decir, estas personas genuinamente saben, en verdad, esto no es un cuartel político, no nos presentan las hojas de vida, y entonces me parece también, sorry, pero una farsa que abran a concurso, que cuando en el momento que abrieron el concurso todo el mundo aplaudió, porque obviamente qué bien que una entidad abra las posiciones a un Claro. concurso, No, y pero al a la final- hora de la hora estás viendo que obviamente no tenías ningún chance si no eras hermano de alguien Claro. del PRD. No, y mira, si el proceso fuera un poco más transparente, que ellos pudieran decir, bueno, estas es las personas que se postularon, vamos a escoger a el hermano del jefe de la bancada porque resulta que él estudió esto, que está preparado, pero ni siquiera, o sea, es como que no se toman la molestia de ser transparentes y rendir cuentas con el proceso de selección de instituciones tan importantes como el IDAN. Y entonces provocan que la gente, o sea, ¿qué vamos a pensar si estamos viendo que son familiares de personas que hasta cierto punto tienen cuotas de poder en el PRD y que lo permiten? Muchísimo poder, O sea, yo no muchísimo entiendo poder. si fueran, si vamos a decir que estas personas fueron los más calificados para estar en el IDAN y que tienen todos los conocimientos técnicos, que en verdad ellos son los que van a poder enrumbar la institución de una vez por todas, uno diría está bien, pero entonces ¿por qué no haces un proceso en el que la ciudadanía pueda confiar en la institución? Porque más allá del tema de que el agua es importante, a nivel de todas las instituciones, o sea, se entiende que, o sea, o es lo que ellos han dejado ver, o sea, la gente tiene mucha desconfianza hacia las instituciones en general, hacia quiénes son los jefes, etcétera. Y yo creo que la institución que más causa molestia, vamos a decir, a un nivel ya popular o Claro. no sé, el IDAN es una institución, o sea, una entidad odiada. Tipo, Claro. la gente está molesta porque obviamente quién no está molesto cuando no tiene agua y no te puedes bañar y no puedes limpiar. O sea, es un problema de sanidad básica. No, y es un tema... Entonces, que tú hagas estos nombramientos me parece a mí que no te lo estás tomando en serio. Claro, y es parecido, o sea, yo me imagino a la gente, es parecido cuando te dicen que Panamá es el país que más crece y crece y crece a nivel económico de la región, y la gente, pero a mí no me llega esa plata. Entonces, es lo mismo que Panamá, estamos rodeados por dos mares, tenemos cualquier canal. cantidad de ríos, tenemos el canal, y tú vas a abrir la pluma de tu casa y no tienes agua. Entonces tú preguntas, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando con el agua? ¿Qué es lo que está ¿Por qué no? ¿Cuál es la falta de la administración que estás? Porque tú tienes que ser muy, muy ineficiente para que en un país como Panamá la gente, no nos vamos lejos, te lo repito, en Betania no pueda tener agua. O sea, es algo que no tiene ningún sentido. Y yo creo que es algo a nivel de la institución. Y también hay que mencionar que Panamá, y eso, de nuevo, también poniendo la responsabilidad del lado de la ciudadanía, somos de los países que más consume agua a nivel de toda la región. Conste, a ver, aquí hago una salvedad. No sabemos si ese consumo puede ser de llaves perdidas. Por Claro. ejemplo, No, de tuberías rotas ni Claro. nada de eso, porque eso no lo tiene medido el IDAN. Ellos simplemente dicen, en Panamá se desperdicia no sé cuánta agua, pero no tienen medido como que las casas consumen tanto y se pierde agua en tuberías tal. O sea que bien podrían ser Claro, que ni la siquiera cantidad de tienen información. tuberías rotas es la que nos pone como Exacto. que desperdiciamos un montón de agua. O sea, no tenemos ese conocimiento de dónde se está perdiendo el agua, y la verdad es que
justo estos días que no habían agua, habían muchas quejas en Twitter de ciudadanos que literalmente tomaban foto de un hidrante o algo que estaba botando agua como loco y decía, esta tubería lleva botando agua por 3 días, la ciudad no tiene agua y no vas a cerrar esta llave, ¿me explico? Entonces, no sé honestamente hasta qué grado realmente los panameños desperdician agua o hasta qué grado la institución sea tan ineficiente que se pierda el agua por su ineficiencia. Claro. No, al final es la institución la que tiene que quizás como el tema de la caja de seguro social. Quizás los resultados son tan malos que no quieren darlos, o ni siquiera, porque yo he visto en el gobierno anterior, hubo una serie de licitaciones, no sé si te acuerdas, para temas de consultorías en el IDAN, que nos iban a decir que no, y no sabemos ahora, entonces los datos, no tenemos la información, las cifras, consultorías millonarias, y ni siquiera podemos saber cuánto se gasta, o sea, cuánto se está desperdiciando la gente, cuánto es por fallas técnicas del IDAN. O sea, bueno, cambiando un poco el tema ya, otro nombramiento bastante interesante fue el del fiscal electoral. Para esta posición se nombró, el órgano ejecutivo nombró a Dilio Arcia, que es una figura con sello PRD, 100% PRD, ha estado en bastantes gobiernos PRD, Martín, y no solamente en el gobierno. A ver, aquí tengo un poquito, como vamos a decir, el dossier. Primero que nada, en campaña, Arcia estuvo... ¿Tienes el dossier de Dilio Arcia? Sí. Rondando al presidente Cortizo desde que él estuviera en campaña. De hecho, él era su representante ante la Junta Nacional de Escrutinio de las elecciones primarias y también de las elecciones presidenciales. Él era el representante. En el primer consejo de gabinete de Nito, que fue en Divisa, ahí estaba Dilio Arcia, todavía no tenía ningún cargo oficial, pero estaba sentado junto a los asesores. Los puestos que ya ocupó en... Yo le llamo a esa gente la gente que está retando. La gente como que cuando inicia el gobierno están peleando con el presidente. Es como que aquí uno me ha nombrado... Son los manzanillos. Son los manzanillos. Y bueno, él le sirvió manzanillar porque ahora es fiscal electoral. Bueno, él durante la administración de Martín Torrijos fue ministro de la Presidencia y también fue ministro de Gobierno y Justicia, también directivo de la Autoridad Marítima de Panamá. Y también, más atrás, durante la dictadura militar, él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también fue director de la Lotería en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Y durante la pasada administración estuvo contratado en la Asamblea Nacional como parte del personal fijo de la Comisión de Legislación y de la planilla 172, y sabemos las irregularidades que se dieron en esos contratos, o sea que realmente no sé si trabajó o no trabajó. Y bueno, en total recibió $139,000. Y en el 2016 aspiró para ser magistrado del Tribunal Electoral, pero bueno, no lo logró. Como podemos ver, es una persona que tiene un recorrido en el PRD, que está como que ahí. Que lo pongan de fiscal electoral a mí me genera mis dudas. Yo me metí a su Twitter y dije que no hay nada que no sea PRD. Me genera mis dudas. Yo no siento que el fiscal electoral deba ser nadie de un partido político, porque es que eso es lo que vas literalmente a vigilar, elecciones. Es que para mí, ese caso, no sé si peor porque son igual de importantes, pero que sea una figura tan allegada a un partido político es peor que el del IDAN. Porque eres literalmente a mí la persona... los dos me parecen súper graves. Eres la persona que está llamada a fiscalizar, porque tú puedes ser... Elecciones. Tú puedes ser un buen director del IDAN y ser del PRD. O sea, eso puede ser que haya una persona lo suficientemente y sea director del IDAN. Pero mira cuando tenemos que estirar las cosas. Puede ser una persona PRD y puede ser un buen director del IDAN. Pero no estamos hablando de una persona del PRD, estamos hablando de dos personas que son hermanos de alta figura. O sea, como que ya tienes que estirar la lógica bastante para hacer lo que yo quiero decir es que, aunque tú seas un excelente abogado, un experto en derecho electoral, es el caso de la Contraloría, lo mismo. No importa qué tan experto tú seas, porque tú estás llamado a jugar un rol que necesariamente va a chocar en muchas veces con los partidos políticos. Ey, Pantera no come Pantera. O sea, qué mentira que ellos se van a... No es Pantera no come Pantera. Es un PRD, no hablas mal de otro PRD. Simio no come simio. Entonces, es la persona que está llamada literalmente a fiscalizar la actuación de los partidos políticos, de los candidatos, como una persona del PRD. O sea, si alguien del PRD cometiera una falta, ¿cómo él va a ser independiente? O sea, realmente siendo PRD... O contra los otros, ¿cómo va a ser objetivo? Exacto. Contra otros partidos que de repente se consideren enemigos. Es que, de verdad, el fiscal electoral no debe ser nadie de partido. No entiendo por qué pensarían que eso estaba bien. Y bueno, no sé. Y también las sospechas que te generan que él siempre estuvo como que rondando a Nito desde antes, desde la campaña. Como que muchas veces estos nombramientos se ven como premios. Como que, bueno, tú estuviste ahí tienes la fiscal electoral. Y es un papel serio, es un cargo que hay que tomarse en serio porque... tiene muchas responsabilidades. Sí. Y yo creo que no estamos para 5 años más de nuevo de un fiscal electoral ausente o que no participa. O menos, como tú dices. ¿Son 5 años o 10 años? 10 años. Yo creo que son 10 años porque Peñalosa lo nombró Martinelli. Ah, no, sí tienes razón, son 10 años.
Sí, Varela no nombró. Bueno, aquí vamos a poner si son 5 o 10 años. Lo vamos a buscar bien para no desinformar y lo vamos a poner aquí en el video. No, el punto es que no sea una persona que venga, uno, a perdonar a alguien por ser de un partido político, o dos, que se ponga necesariamente contra contra personas de otro grupo político simplemente para perjudicar. Y es importante que si va a estar por 10 años, como tú lo dije, o 5 años, o sea, sea una persona que realmente pueda ser independiente en su actuar. O sea, no es simplemente que no, lo odiamos PRD. O sea, no queremos que sea PRD, no. O sea, tiene un fundamento que es simplemente... O sea, tú tienes que fiscalizar a los políticos y las elecciones, etcétera, todas las actuaciones. ¿Cómo vas a ser independiente si eres simplemente una persona que ha sido magistrado, ministro, autoridad en la asamblea? O sea, el man ha estado en todos lados. Ha estado en todos lados. Bueno, amigos, creo que eso es todo por hoy. Ya revisamos y sí, efectivamente son 10 años que tiene el fiscal electoral en el cargo. Espero les haya gustado el episodio de hoy. De vuelta, saludos a Dalia, la extrañamos mucho. Síganos en nuestras redes sociales. La mía es @nosoyirma. @José_Paniza. Y con bueno, Z. estamos atentos a cualquier comentario, saludos, etcétera, lo que quieran. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Sin Nombre.